Buenos días, comunidad educativa de La Paz, queridos estudiantes de los grados sexto B, sexto C, sexto D y sexto E. Este breve video sobre la civilización romana va enfocado para ayudarles o para darles bases teóricas de esta civilización y para que desarrollen la guía número 6 que está programada para el cuarto periodo. Acá encontramos el mapa de Europa y nos muestra pues de manera muy visible lo que es el espacio geográfico de esa parte del Imperio Romano que más luego se extendió por casi toda Europa, parte de Asia y el norte de África. Para hablar de Roma o de la civilización romana, iniciamos por la fundación, la creación de la ciudad como tal. En los libros de historia aparece un título muy llamativo y es Roma, la aldea que se convirtió en imperio. Entonces, yo en la guía ahí les presentaba una historia breve de cómo, una historia resumida de cómo se da el proceso de la creación de la ciudad como tal, a través de Rómulo y Remo. No se las voy a contar porque es tarea de ustedes que lean esa leyenda, pero que, ojo, aunque es leyenda y aunque pues, podría ser como fantasiosa, porque es una loba la que amamanta a Rómulo y Remo, los historiadores o la ciencia histórica como tal toma como verídico estos hechos. Bueno, entonces, hablar de Roma es hablar de un territorio que está rodeado o que está hacia la parte norte de lo que llamamos el mar Mediterráneo. Los romanos llamaron a esta porción de mar Mare Nostrum, en latín, que era el idioma de ellos, es decir, para referirse a nuestro mar, mar nuestro. Porque todas las civilizaciones de la antigüedad, las que hemos estudiado durante el año, es decir, egipcios, mesopotámicos, hebreos, hititas, amorreos, demás, etruscos, griegos, que fue la civilización que estudiamos en la guía anterior, es decir, la número 5, todos ellos trataron de dominar este mar nuestro, ¿cierto? Mar nuestro, como le decían los romanos, que más luego le llamarían mar Mediterráneo. ¿Por qué Mediterráneo? Porque era un océano, un mar que estaba entre dos tierras, o sea, que media entre dos tierras, Mediterráneo, que media entre dos tierras. ¿Cuáles dos tierras? La parte norte que hoy llamamos, o que más luego ellos llamaron Europa, y la parte sur que llamaron más luego y que ahora llamamos África o continente africano. Pues entonces hablar de esa civilización romana es de hablar de unos procesos sociales, culturales, ideológicos, y de una serie de guerras que se van librando no solo al interior de esta península que llamamos la bota itálica, sino también una serie de procesos que se van dando, de unas guerras que se van dando hacia el exterior de esa península itálica. Entonces, para hablar de la creación de ese imperio romano, ya les decía, está la leyenda de Rómulo y Remo, ahí está en la guía, pero es también unos procesos sociales que se van dando entre itálicos, entre etruscos y entre griegos. Podríamos decir que Roma es una combinación. Roma, esta ciudad que hay acá cerca del mar Tirreno, es una combinación de herencias ideológicas, sociales y culturales de los griegos, repito, ya lo estudiamos en la guía 5, de itálicos que estaban aquí al interior y también de una cultura que llamamos los etruscos, que la estudiamos por allá en el primero o segundo periodo de este año.
digamos lo que de ahí, de esa combinación de esos tres pueblos, se va a dar esa formación de romanos. Ustedes si leen detenidamente la leyenda, dice que este príncipe que estaba huyendo de las guerras que se estaban dando en esta península del Peloponeso, huyeron hacia el occidente, en esta parte de acá, y entonces lo que hacen es que abandonan a Rómulo y Remo y los dejan, digámoslo así, en el bosque para que se defiendan o para que no sean conseguidos por los asesinos de su padre. Pero realmente, o más luego, pues el padre muere y lo que hace es que una loba amamanta a estos dos niños, a Rómulo y Remo, los saca avantes y luego lo encuentran estos personajes de acá de los itálicos, y estos niños, o uno de estos niños más luego se convierte en monarca, en rey de Roma, ¿sí? Así es como se da pues la fundación de Roma. Va creciendo y a través de los años, porque entre otras cosas, estudiar la civilización romana es de lo más fascinante, pues para mi gusto, de las civilizaciones que hay de la antigüedad, porque es la civilización que más duró en el tiempo, que más ha durado en el tiempo, y la civilización que abarcó la mayor extensión de territorio. No ha habido otra civilización en el mundo que abarque tanto territorio como ella, que hasta ese momento era el territorio conocido de los romanos. Esto ocurre pues cuando ya ellos se convierten en un imperio, ya dejan de ser una aldea para convertirse en un imperio tan poderoso que llega hasta los confines, acá en el norte, de lo que ellos llamaban Britania, lo que hoy es Inglaterra y pues estas naciones de estas islas británicas al norte de Europa, que es una nación pues bastante importante. Los romanos llegan hasta allá. Todo el occidente es dominado por ese imperio romano, lo que en ese entonces llamaban Hispania, ¿cierto? Lo que anteriormente fue ese poderoso imperio griego, que no era pues digámoslo así unificado, sino entre los cuales habían ciudades importantes, como lo era Atenas, Esparta, bueno, entre otras ciudades de acá. Dominan el extremo, hablo de los romanos, dominan todo el extremo norte de África, entre ellos la que en otrora fue bastante importante, la civilización egipcia, ¿cierto? Y van a llegar o van a expandirse hacia el este, donde encuentran como barrera al imperio de la India. Los romanos lucharon contra los indios, pero no los indios de América, sino los indios de la India, ¿cierto? Ahí fueron, digámoslo así, detenidos, porque los indios también eran un imperio poderoso de la antigüedad y los romanos no logran pues vencer. El proceso histórico de esta civilización romana se va a dar de la siguiente manera. Luego de la fundación de Roma, van a entrar en un proceso que que los historiadores han llamado como la monarquía. ¿Qué es una monarquía? Una monarquía es una consolidación social en la cual quien gobierna, como su nombre lo dice, es un monarca, es decir, un rey, el cual ese rey le va a transmitir el poder, el mando a su hijo. En ese entonces era el primogénito, es decir, al primer hijo que naciese pues de ese monarca, de ese rey, era quien tenía derecho a gobernar. Ese periodo histórico se va a ir, digámoslo así, evolucionando, va a ir cambiando hacia otra parte que se llamó la república. Ya no era quien gobernaba un rey, sino que era alguien que se elegía, y el cual elegía pues democráticamente, y el cual tenía a su disposición lo que ellos llamaron el Senado. Todavía en las naciones modernas existe el Senado, ¿cierto? Que era un grupo de ancianos, digámoslo así, sabedores, que tenían buen conocimiento de cómo organizar los estados y que aconsejaban a ese
a ese personaje o a ese primer gobernante de esa nación que era elegida, ¿cierto? Esto de la democracia, los romanos lo toman de los griegos, principalmente de los atenienses, ¿cierto? Los romanos van a tomar en sus 10 siglos, ojo pues 10 siglos que dura esa civilización romana, desde el siglo siglo V al siglo XV dura toda esa Roma. Ahorita hablamos de otros procesos pues, de cómo se fue desintegrando. Les digo que esos gobernantes romanos cuando se elegían, ellos tomaron como ejemplo a Grecia, pero ellos tomaron de Grecia no solo la forma de organización del Estado, sino también las artes, la filosofía, la literatura, las construcciones, y aunque tomaron formas de cómo hacer la guerra, que era tan importante en la antigüedad o en cualquier época, ellos la mejoran mucho más. Si hay un imperio organizado o preparado para hacer la guerra era el imperio romano. La organización, ellos se formaban miles de soldados, pero digámoslo así, habían escuadrones de lo que ellos llamaron las centurias, es decir, de 100 hombres, de 100 soldados organizados y muy bien disciplinados y muy bien preparados para la guerra, para enfrentar al enemigo. Además ellos inventan la forma de organizarse mediante categorías, es decir, los que estaban con la espada, los caballeros o la caballería, y los que estaban, digamos, atrás, que eran ya integrantes inclusive del gobierno, de la monarquía. En ese entonces se daba el caso de que quienes luchaban eran los que estaban en el poder. De hecho, en la edad antigua, los monarcas, los que llegaron a ser monarcas y reyes, digámoslo así, al inicio, era porque se ganaban el respeto mediante la guerra. Eso cambió, digámoslo así, en la edad moderna y en la edad contemporánea en que estamos. Los gobernantes de la actualidad no van a ir a luchar por su país, digámoslo así, con un arma, no están al frente de la batalla. En la época antigua se daba ese caso, que los gobernantes iban al frente de la batalla y se lograban ganar ese respeto del pueblo por su valentía, por su manera pues de combatir y luchar para defender sus diferentes territorios. Luego pues de esos tres periodos que se los voy a escribir por acá porque son bastante importantes: monarquía, república e imperio. Esos son básicamente los tres periodos de esa civilización romana. Ya les hablaba un poquito de la monarquía, de la república, cuando los gobernantes van a ser elegidos, e inclusive algunos de esos descendientes de monarcas gobiernan la república, digamos así, la república de Roma de ese entonces, pero que eran apoyados por un senado, es decir, por una serie de ancianos muy bien formados a nivel pues de la organización de los estados, y que les permitía tomar decisiones en cuanto a ese estado. Y entramos a otro periodo bastante importante, que es el imperio. Cuando hablamos de imperio es cuando ya los romanos dejan de ser la pequeña aldea, la pequeña comarca en la bota itálica, ¿cierto? Y empiezan a expandirse hacia otros lugares del mundo, ojo pues, del mundo conocido para ellos en ese momento. En ese momento los habitantes de esto que llamamos el antiguo continente no tenían conocimiento de que existiera América. De igual manera, las comunidades indígenas de América no tenían conocimiento de que existían en el mundo estos otros pueblos tan avanzados, tan bien organizados en lo que llamamos del antiguo continente. Entonces, más o menos en esa parte está
un resumen así a grandes rasgos de lo que es Roma. Vuelvo y les repito, es una civilización bastante interesante, fantástica de estudiar, por su legado, por su gran expansión no solo de territorio, sino también que duró mucho en el tiempo, ¿cierto? Ya estábamos hablando ahorita que estaba desde el siglo V hasta el siglo XV. Marca inclusive grandes hitos en la historia y de los cuales todavía el hombre o la sociedad que llamamos occidental o tiene sus legados, pues todavía se siguen utilizando muchos de esos aportes a nivel sobre todo del derecho, de las ciencias, del arte, que los romanos aportaron a todo el conocimiento de la humanidad. Bueno, como se trata es de mostrarles o de ayudarles, darles bases teóricas para que desarrollen esa guía 6, otro punto de esa guía 6 habla de elaborar una línea del tiempo con los principales acontecimientos de la civilización romana, donde pueden incluir, pues no es una camisa de fuerza que tiene que incluir los 3 periodos de esa civilización romana, es decir, monarquía, república, imperio, pero en lo cual deben de tener en cuenta acontecimientos importantes de esa civilización. Pues, yo acá les hago una muestra de lo que es una línea del tiempo. La pueden tomar o pueden tomar algunos conceptos que hay ahí, o pueden buscar otros datos y buscarles pues el nombre, ¿cierto? El nombre y el año en que se produjo ese acontecimiento en la civilización romana. Yo acá les hablaba en esta línea del tiempo, de la fundación de Roma, ¿cierto? En el año 753. Otro acontecimiento importante, cuando se establece la república en el año 509 antes de Cristo. Acá también está antes de Cristo, ¿cierto? Me faltó ponerle el año. Cuando se da la fundación del imperio, ¿cierto? Luego de estos años antes de Cristo, tenemos acá el año 0, que para nuestro calendario, que también es un aporte romano, inicia acá, año 0, ¿cierto? Del cual llevamos ¿cuántos años hasta el presente o hasta donde estamos? El 2020 o año 2020, pues como algunos acostumbran a decir. ¿2020 de qué? Después de Cristo. Toda esa historia que ha pasado a través de acá. Pues muchachos, hablando de los aportes que mencionamos ahorita de ese imperio romano, dentro de ese desarrollo del imperio romano acá en Europa, va a darse un acontecimiento muy importante a nivel de la religión y a nivel de todo el mundo, ¿cierto? Para la cultura occidental, hablo de la cultura occidental, los europeos, parte de África y toda América, ¿cierto? Fue un acontecimiento tan importante que inclusive se cambió el calendario, ¿cierto? Y eso lo hicieron los romanos, ya en estos años por acá, ¿cierto? Pues, el nacimiento de Cristo parte en 2, y ahí está en esa línea del tiempo, la historia de la humanidad. Puede que algunos no sean tan creyentes, tan católicos, pero aún así estamos viviendo en el año 2020, pero ese año 2020 es después de Cristo. Me refiero pues un poco a ese aporte que hace la religiosidad, porque es que este nacimiento de Cristo se produce no en Roma, sino por acá en lo que en la actualidad se llama el Medio Oriente, por acá, en Belén, ¿cierto? Pero que hacía parte de una nación que en un principio llamaron ellos los hebreos,
más luego es Israel, y más luego pues aquí todavía se sigue llamando el país de Israel, y que también estaba pues digamos aquí cercano a lo que en esa antigüedad se llamaba Palestina, y que aún hay un territorio ahí que se llama pues el país de Palestina. Acá es donde se presenta, donde se da ese cambio de mentalidad en cuanto a la religiosidad. Los griegos, los romanos, ellos tenían una religión totalmente diferente a los hebreos, una religión politeísta, que quiere decir que ellos tenían varios dioses. Inclusive los romanos lo que hacen es cambiarle el nombre a esos dioses que los griegos tenían, que a Zeus, que a Marte, a todos ellos. Los romanos toman esos mismos dioses pero con otros nombres, ¿sí? Entonces tenían una religiosidad diferente a los hebreos y a ellos. Los hebreos y luego los israelitas tenían una religión monoteísta, es decir, en un solo Dios, creen en un solo Dios. Digamos así, esa concepción de la religiosidad entre esos dos pueblos choca hasta el punto de que los romanos en un principio ven como peligrosos a los cristianos, es decir, los seguidores de Cristo. Y para ese entonces los romanos ya habían construido el Coliseo romano. Les voy a mostrar una imagen de las ruinas del Coliseo romano, que inclusive ustedes la tienen ahí en la guía. Ahí encuentran las ruinas del Coliseo romano. El Coliseo romano era para ellos lo que para nosotros en la actualidad es un estadio, ¿cierto? En la cual ellos presentaban diferentes actividades culturales o representaban batallas, guerras de Roma sobre todo, y en los cuales se asesinaban personas, o en esas batallas se hacía pues de manera tan real que morían soldados de uno u otro bando, para, digámoslo así, presentar un espectáculo al pueblo, a los emperadores. Los romanos construyeron este coliseo en la ciudad de Roma, y cuando atacaban al principio a los cristianos, los llevaban ahí, les soltaban fieras, leones traídos del África para que devoraran a esos cristianos. Uno de esos emperadores de esta civilización era Nerón. Nerón era uno de los que se complacía, digámoslo así, se divertía mirando cómo los leones o diferentes fieras devoraban a los cristianos, porque en un principio los romanos veían a los cristianos como una amenaza para su reino. Los acusan de un incendio gigantesco que hay en la ciudad de Roma. Aparecen entonces todos estos seguidores de Cristo, el caso del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y ambos van a ser asesinados en Roma. A Pedro lo crucifican así como crucificaron a Cristo, ¿cierto?, en la ciudad de Roma. Y donde crucifican a Pedro y donde también muere Pablo, es lo que hoy por hoy es la ciudad del Vaticano, que ustedes saben que para el catolicismo es la ciudad pues santa por excelencia. Esto ocurre digámoslo así, en pleno desarrollo de el desarrollo social y cultural del Imperio Romano. Inclusive si lo fuéramos a ubicar acá en esta línea del tiempo, esa muerte de Jesús ocurre en el año 33 después de Cristo. Año 33, la muerte de Jesús, bajo el gobierno se me escapa el nombre del emperador de ese momento. Se me escapa el nombre en el momento del emperador que estaba en ese momento gobernando a Roma, o al Imperio Romano, pues. Luego de luchas sociales, culturales, políticas de este imperio, ese cristianismo que inició en el Medio Oriente va
a permear el imperio, hasta el punto que el mismo Constantino, que era un emperador romano, adopta como su religión principal el cristianismo. Y entonces deja de ser ese cristianismo perseguido a convertirse en religión oficial del imperio. Esto, vuelvo y repito, a través de muchos años, porque no se da pues de la noche a la mañana. Ocurría el caso de que cuando asesinaban a un cristiano, en lugar de los otros cristianos seguidores pues de esa religión, en lugar de amilanarse, de huir, digámoslo así, antes les daba como mayor fe, ¿cierto? Les daba mayor fervor religioso y trataban de conquistar a otras personas y a tratar de hacer crecer, de engrandecer esa iglesia primitiva que estaban fundando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues el cristianismo, como que antes, recuerden ustedes los que son católicos o pues que más o menos han leído sobre la iglesia católica, son los llamados mártires, o sea, los que mueren por causas religiosas, más tarde fueron canonizados, santificados, digámoslo así de esa manera, como personajes santos. Entonces el mártir tal, ¿cierto? O el santo tal, porque ese, digámoslo así, que entregó su vida por la religión cristiana. Entonces el cristianismo va a cambiar la manera de pensar, la manera de relacionarse de ese imperio con sus dioses. Lógicamente que va a seguir siendo atacado por quienes querían seguir adorando a sus diferentes dioses o a seguir conservando pues el politeísmo que tenían. Hasta el punto que esa religiosidad de Roma se extiende hacia el norte y más luego forman algo que se ha conocido en la historia como el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué es eso? Sacro Imperio Romano Germánico. Como una especie de volver grande a ese imperio que se dio desde Roma, pero ya no desde esta bota itálica, sino por acá en lo que hoy llamamos Alemania. Los alemanes en la antigüedad eran llamados los germanos. Entonces, ese Sacro Imperio Romano Germánico, pero esto ya digamos lo va a ser ya no en la edad antigua sino en la edad media, trata de retomar toda esa grandeza que tuvo Roma, pero ya con su centro aquí en lo que hoy es Alemania, Sacro Imperio Romano Germánico, y empiezan, digámoslo así, a expandir, a difundir esa religión católica, cristiana, hacia diferentes partes de Europa. Ese cristianismo se expandió inclusive hasta llegar, iniciando la Edad Moderna, a América. De ahí que nuestras creencias, en su mayoría, un 98-99% en América, es el cristianismo en sus diferentes modalidades, ¿cierto? Cristianismo católico o cristianismo protestante. Bueno, eso en cuanto a la religiosidad, pues, y el cambio de calendario que produce este fenómeno o este acontecimiento tan importante como es el nacimiento de Cristo. Bueno, la palabra Cristo es del griego, del idioma griego, significa enviado o salvador. También se utiliza la palabra Mesías, bueno, que tiene el mismo significado, pero creo que ese Mesías ya viene de otro idioma. Bueno, en cuanto a ese imperio romano, también hay que hablar de un acontecimiento muy importante, y es la división del imperio que se hace en el año 395.
Esa división del imperio en el año 395 la hace el emperador Teodosio. Teodosio tenía dos hijos, Honorio y Arcadio. Él divide el reino, ya estamos hablando de un reino, de un imperio, ¿cierto? Extenso, inmenso. Por la gran extensión que había, entonces era muy difícil que todas las órdenes se dieran desde Roma, o que todas las instituciones pues, gubernamentales funcionaran desde Roma. Entonces lo que hace Teodosio es dividir ese gran imperio entre sus dos hijos. Ya no le da, digámoslo así, como se hacía en la antigüedad, el poder al primogénito, a un solo hijo, sino que le divide el reino en dos. El imperio occidental o reino occidental y el imperio oriental. Pues este imperio o reino oriental se va a llamar más luego también el imperio bizantino. Y el imperio propiamente occidental, que tenía su capital, lo queda su capital en Roma, este oriental queda o desplaza su capital, su centro de gobierno a la ciudad de Constantinopla. Ya esa ciudad de Constantinopla como tal no existe en la actualidad, sino que se llama la ciudad de Estambul, queda en el país de Turquía. Con todo ese devenir histórico y social del Imperio Romano, aparece en la escena histórica algo que se ha conocido como la invasión de los bárbaros. ¿Qué eran los bárbaros para un romano? Un bárbaro para un romano era aquellas personas o aquellos pueblos que no tenían el nivel cultural, el nivel científico, el nivel académico, digámoslo así de esa manera, de un romano, ¿cierto? Bárbaro, brusco, digámoslo así, ignorante. Y eran, pues a pesar que tenían esas características, eran pueblos muy guerreros, muy luchadores, y que terminan doblegando, terminan apoderándose de esa gran civilización que llamamos los romanos. Entonces, rápidamente decae ese imperio de Occidente, decae. ¿Decae ante quiénes? Ante los bárbaros, ante la invasión de los bárbaros, que en su mayoría eran pueblos del noroccidente de Europa, pero también fueron atacados por los pueblos del oriente, el caso de los hunos, rey de los hunos, vean, pero ese hunos con H, ¿cierto? No hunos de número que sea, rey de los hunos. Terminan todas esas invasiones, toda esa, digamos así, ese control político que ellos querían hacer, o esas guerras contra Roma, terminan doblegándola y convirtiendo a su favor, o doblegando pues los emperadores de esos territorios. Se da entonces la caída del imperio romano de Occidente, y para algunos historiadores ahí termina la edad antigua. Pues, pero continúa en la escena política con un gran poderío el imperio bizantino o el imperio de Oriente. Ese imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, va a durar hasta el año 1450. Cuando ese imperio bizantino, estamos hablando también del año después de Cristo, estos años después de Cristo, cuando ese imperio oriental va a caer en poder de una civilización importante que en su momento los llamaron los turcos otomanos. Ahí termina entonces los dos imperios que había dividido Teodosio, ¿cierto? Teodosio.
entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Hay mucho que hablar sobre el Imperio Romano, pero como les decía yo al principio, eso es un breve repaso, un breve resumen de lo que es la civilización de Roma. Dentro de esos puntos que hay que desarrollar, en la guía número 6, vuelvo y repito, para sexto B, sexto C, sexto D y sexto E, hay una pregunta que dice: consulta la biografía de 5 emperadores romanos y agrégales una imagen a cada uno de ellos. Hay muchos emperadores romanos. Tito, Julio César, Augusto, ¿cierto? Muchos de ellos. Ustedes pueden elegir solos 5, una breve biografía, y lo ponen ahí en el trabajito. También dice ahí: elabora un ensayo de mínimo 2 páginas respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo fue el proceso de formación y consolidación del cristianismo en el Imperio Romano? Ya les hacía yo referencia en el video de cómo inicialmente esos cristianos van a ser perseguidos por los romanos, por el imperio, digamos así, por el poder imperial de Roma, pero que más luego inclusive lo van a adoptar. Entonces ustedes van a consultar sobre ese proceso, cómo se va a dar, de ser una religión perseguida, de ver a los cristianos como personas peligrosas para el imperio, a conformar el cristianismo como religión principal de dicha civilización, es decir, de los romanos. Hagan un dibujo, en la quinta pregunta dice: hacer un dibujo representativo de la civilización romana. Dibujo, puede ser una imagen de un guerrero romano, puede ser un lugar, yo ya les mostraba el Coliseo romano, ¿cierto? Puede ser las ruinas del palacio de Nerón, por ejemplo, ¿cierto? Un carruaje de los que se utilizaban en ese entonces. Por ahí hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Eso en cierta manera era verdad en la antigüedad, porque hacia Roma habían muchas rutas marítimas, terrestres, de todo el mundo conocido desde entonces hacia Roma. Entonces pueden hacer carruajes, pueden hacer un barco, ¿cierto?, con guerreros romanos. Yo les hablaba de las centurias o del ejército romano que está dividido por centurias. Pueden hacer un lugar pues ahí. O una obra de arte que se dio durante ese tiempo tan extenso que duró el imperio, ¿cierto? Eligen uno. También puede ser un objeto, una lanza, qué sé yo, un escudo romano, hacen un dibujo. Al dibujo sí deben de ponerle pues el nombre. Bueno, entonces este videito que les grabo, que yo les grabo, espero que les sea de mucha utilidad para desarrollar esa guía número 6, vuelvo y repito, sobre el Imperio Romano. Se quejan mucho de que es muy extenso, de que tal cosa, pero es que sobre el cristianismo, por ejemplo, que es el punto más largo, hay obras, hay libros escritos sobre eso, ¿cierto? Ahora ustedes no van a tomar toda una obra, van a ir a Google, van a ir a Wikipedia, qué sé yo, a libros de historia y hacen un resumen. Podría ser importancia del cristianismo en el Imperio Romano, o cómo se dio esa consolidación del cristianismo en Roma. Entonces, espero pues que les sea muy, muy provechoso este breve video sobre la civilización romana y que les ayude a desarrollar esa guía 6. Feliz día.